Muy bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la audiencia de juzgamiento programada en el expediente 18.5.16.2013. A fin de instalar la diligencia, vamos a requerir la acreditación a los intervinientes con las previas disculpas a los abogados y a las partes por la demora incurrida en el inicio de la audiencia, que se ha debido a las audiencias anteriores que han sobrepasado el límite esperado de tiempo. Buenas tardes. Su nombre, DNI, domicilio, por favor. Mi nombre es Fanny del Pilar Soto Cabellos, domicilio en Girón Huacaipata 688, Urbanización Tupac Amaru San Luis, número DNI 407-17957. Buenas tardes, señor magistrado. En calidad de abogada de la demandante, Paola Karina Carrasco Lozano, con número de colegiatura del Colegio de Abogados de Lima 53435. Hemos fijado nuestro domicilio procesal en calle Tintoretto 128 San Borja y como nuestra casilla electrónica la 6842. No demandada. Buenas tardes, actúo en representación de la Procuraduría Pública de la SUNAT. Mi nombre es Raúl Orellana Rojas, identificado con DNI 43647109, con registro de Colegio de Abogados de Lima número 50.809, contando con domicilio real en Girón Miro Quesada número 212, Cercado de Lima, y contando con la casilla electrónica número 493. Tiene la palabra la abogada de la demandante para la presentación de sus alegatos de apertura. Muy bien. Acudimos a usted a efectos que se le reconozca la categoría de profesional a la demandante desde el año 2005 a la actualidad, por efecto de los instrumentos normativos que regulaban en la SUNAT conforme a la fecha de ingreso. Esto quiere decir la resolución 102/98 y la actualización que se hizo en el año 2001 a través de la resolución 134. Es importante precisar que en la SUNAT todos los trabajadores a plazo indeterminado tienen categorías y estas categorías se van a regular en función de las labores que realizan en la demandada. En el año 2005, la demandante fue contratada para ocupar el puesto de orientadora tributaria, que es un trabajo especializado y va acorde con el objeto y el quehacer de la SUNAT, que es la orientación tributaria, porque no solamente es la recaudación en la que se dedica la SUNAT. Es por estas consideraciones que a la demandante se le debió asignar, cumpliendo los requisitos mínimos, con la categoría de profesional. Si bien es cierto, a la fecha la demandante ostenta la categoría de profesional junior, no ostenta la categoría que le correspondía desde la fecha de ingreso a la SUNAT. Es importante precisar que en el año 98, a través de la resolución 102/98 y posteriormente con su actualización con la resolución 134, existían distintas categorías, no existían grupos ocupacionales que recién se implementaron en septiembre del 2008. Es por estas consideraciones y por las labores que ha realizado y por las normativas que regían desde el momento o los periodos por el cual ingresó, que le correspondería la categoría de profesional 1 y como consecuencia de ello el pago de las escalas salariales, ¿no? Esa es inicialmente nuestras pretensiones. Escuchamos. Sí, doctor. Quería precisar que en el escrito de contestación se había propuesto la excepción de incompetencia. Sin embargo, en este acto me desisto de esa excepción. En lo que concierne a los argumentos de fondo, nosotros consideramos que las tareas y funciones que desarrolla la parte demandante como asistente de orientación tributario eran labores técnicas, operativas, que estaban orientadas a brindar información, orientación sobre trámites y procedimientos a los contribuyentes. Al respecto, nosotros consideramos inclusive que el perfil mediante el cual ingresó la parte demandante fue con la condición de estudiante universitario. Lo que nosotros consideramos es que este aspecto resulta pertinente porque se desvirtúa el hecho de que la labor que realiza la parte demandante pueda ser de naturaleza profesional. Respecto a los documentos normativos de gestión invocados por la parte demandante, nosotros consideramos que el Centro de Servicio al Contribuyente, que viene a ser la unidad organizacional donde presta servicio a la parte demandante, se creó en el año 2001 y el primer documento normativo de gestión que estableció las funciones que se desarrollaban en esa área se emitió recién en el año 2008 por un tema de coyuntura. Lo que sucede es que en el año 2002 se produjo la fusión entre aduanas y SUNAT. Entonces era todo era todo un esquema en el que se tenían que ordenar categorías, remuneraciones, y es que este tema aplazó que se podía establecer un manual de organización y funciones de manera unificada. Ahora, lo que nosotros sí hemos considerado en este escrito de contestación es que le hemos otorgado una categoría, la categoría de asistente de servicios al contribuyente, que resulta ser una categoría de similar nivel al que ostentaba antes del cese, ¿no? Y en ese sentido nosotros consideramos que no resultaría atendible la demanda que ha planteado. Muy bien.
el debate va a estar determinado por el hecho de dar contenido a la condición de profesional, cuáles son esas condiciones o cualidades necesarias e indispensables que responden a la condición de profesional. Si la limitación de acceder a la categoría profesional está fundada en razones de orden formal o está fundada en razones de orden sustancial. Esto es, si existen requisitos, presupuestos que la demandante debía reunir para ser calificada como un profesional, o si por la naturaleza de sus funciones, de sus labores, debe ser calificada como tal. En función a dicho cometido, vamos a tener por admitida los siguientes elementos de prueba, comenzando por el escrito de demanda. Desde los puntos 1 al 6 se admiten 10, 12, 13 al 21 se admiten. El punto 22, doctora, copias de actas de audiencia, ¿cuál es la finalidad? Acreditar el propio reconocimiento en calidad de declaración asimilada de la SUNAT, que todos los trabajadores a plazo indeterminado ostentan una categoría, y con el acceso a la categoría, el acceso a la escala salarial. Son procesos que se han ventilado bajo el marco de la antigua ley, ¿no? Ok, se admiten. Doctor, quisiera retirar la declaración de parte que hemos ofrecido en el numeral 9, me Muy parece. bien, tenemos por no puesta entonces la aclaración de parte. Quedan pendientes de admisión los puntos 7, 8 y 11. ¿Hasta aquí alguna observación? Ninguna. Escrito de contestación de demanda. Puntos 4.1 al 4.16, 5.1 y 5.2, igualmente en cumplimiento de las exhibiciones requeridas, se admiten. ¿Cuestiones o observaciones hasta aquí? Ninguna. Luego ponerse de pie para tomarles el juramento de ley e iniciar la etapa de actuación probatoria. ¿Juran actuar en este proceso con verdad, lealtad, honestidad y probidad? Sí, juro. Tomen asiento. Todas las pruebas admitidas son instrumentales, tienen la posibilidad de realizar aquellas que crean relevantes, trascendentes en la fijación de su posición. Doctora, ¿va a realizar algún instrumento? En realidad quiero remarcar las resoluciones 10298 y su actualización, que es la 134-2001, que estaban vigentes en el periodo que la demandante ingresó a la demandada. Es más, ella ingresó en el año 2005 y obtuvo su bachiller en el año 2007. Aún así, en el año 2007 se encontraban vigentes estos dos instrumentos normativos, porque la resolución 224 del 2006 recién generó su vigencia o recién tuvo eficacia en septiembre del 2008. Por lo tanto, la categoría de asistente profesional está enmarcada dentro del grupo de profesionales. Y eso lo queremos aseverar respecto de algo sumamente primigenio, que es el contrato de trabajo. El contrato de trabajo por el cual ella es contratada indica la serie de las labores, y si usted lo puede corroborar, es asistencia profesional en orientación tributaria. Y este cargo por el cual fue contratada obra en las resoluciones de instrumentación interna. Es más, si nosotros analizamos la ley marco del empleado público, existen una serie de categorías y la ejecución de servicios públicos está enmarcada dentro de aquellos trabajadores que ejercen una labor profesional. Por lo tanto, de los propios instrumentos de la SUNAT, las actualizaciones y el contrato de trabajo, podemos determinar cuál era la función profesional que cumplía la demandante, más aún si en el año 2007 había adquirido el bachiller y en el año 2009 el título profesional. Pero por el periodo que estábamos reclamando, ella cumplía con las labores por el cual nosotros tenemos los elementos sustanciales, que era la labor que le permitía hacer una labor especializada. Más aún, el conocimiento de la demandada de la labor especializada era bastante amplio, porque la señorita, en la calidad de profesional que ha ostentado, ha representado en la SUNAT a capacitaciones externas en representación de la SUNAT,
brindando los conocimientos que un profesional en la SUNAT solamente puede obtener, porque la SUNAT no va a pretender enviar un bachiller o a una persona que no es especializada a que lo represente ante la sociedad respecto de las funciones que éste ejerce y respecto de las funciones que administra la SUNAT. Es por esas consideraciones que tenemos los elementos suficientes para demostrar cuáles eran las funciones que concatenan al asistente profesional y que esta señorita no cumplía, como pretende la demandada, realizar labores de apoyo. Sobre todo, como lo comentó hace un momento el abogado, en el 2001, a partir del 2001 existía esta concatenación de servicio especializado. Es por eso que nosotros queremos destacar no solamente el contrato de trabajo, los instrumentos normativos, sino los propios certificados que le ha expedido la SUNAT y los propios correos electrónicos que cobran en el contrato de en el escrito de demanda, por la labor especializada que ella cumplía, es que ella representaba a la SUNAT de la sociedad por la labor que se adecua a la SUNAT, ¿no? Básicamente esos son los Muy bien. principales. Doctor, ¿va a revisar algún instrumento? Solamente quería también hacer una precisión, señor magistrado. Yo quería poder adjuntar como medio probatorio de oficio dos documentos que lo hemos obtenido, si bien ciertos son documentos antiguos, justamente esa naturaleza de antigüedad fue que no fue oportuno que nos pudieran entregar en su momento. Hemos gestionado con recursos humanos para que nos entregue, por ejemplo, la ficha donde la propia parte demandante describe todos sus datos, así como la convocatoria, pero en el archivo no lo pudieron encontrar. Sin embargo, recién en enero del año pasado nos han entregado esta documentación que nosotros consideramos que resulta muy pertinente para poder resolver el proceso. ¿Cuándo le notificaron con la demanda? En septiembre de 2013. ¿Cuándo fue la audiencia? Eso fue en diciembre, si no me equivoco. O sea, para poder contestar la demanda teníamos alrededor de menos de 2 meses y yo por eso le quiero invocar el tema de la antigüedad del documento. Yo sé que no me encuentro ante algún supuesto de un medio probatorio obtenido con posterioridad a la contestación y nada, pero yo lo que quería hacer atingencia es eso, señor magistrado, la antigüedad, y este documento, como yo le digo, estaba orando. Usted en le el archivo. notificaron con la demanda en noviembre del 2013 y usted ha contestado la demanda en marzo del 2014. Diciembre, enero y febrero, 3 meses. En septiembre de 2013 fue el emplazamiento y la contestación. El emplazamiento en noviembre del 2013. El emplazamiento en noviembre del 2013. Sí, la conciliación fue en noviembre de 2013, señor magistrado. Claro. Sí, por eso le digo, recién en el 2014, a inicios del año, nos pudieron Perdón. proporcionar este documento. Yo estoy equivocado. A usted le han emplazado con la demanda en septiembre del 2013. Y en marzo del 2014, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, 5 meses después. A ver, ¿qué relevante es ese documento? La convocatoria, por ejemplo, señor magistrado. La Convocatoria. convocatoria expresamente indica el perfil requerido. Solamente se exigía estudiantes universitarios. No se pedía bachilleres, profesionales, solamente estudiantes universitarios. Pero acá no vamos a examinar el hecho previo a la contratación. Acá vamos a examinar los servicios prestados en el marco de la contratación. Lo que sé, señor magistrado, es que justamente Usted cuando ingresó a prestar servicios a la SUNAT era estudiante, ¿cierto? Sí, claro. Muy bien. ¿Qué otro documento pretende presentar? la ficha de postulación en la cual justamente se corrobora la situación en la con la Estudiante, no hay discusión. ¿Qué otra cosa más? Y bueno, solamente tenía 2 anexos, no eran medios otros anexos, solamente de manera referencial. ¿Sobre qué? Es sobre la creación del Centro de Servicio al Contribuyente, en el cual se creó mediante una resolución de superintendencia ¿Qué año? del año 2001. 2001. Sí, es una norma legal que fue publicada. ¿Hay discusión sobre la creación del servicio al contribuyente? No, nosotros no, porque sabemos, ella entró en el 2005. El hecho de la fórmula de contratación, imaginemos que sea como estudiante, universitaria, de secundaria o por exagerar de primaria, no nos está revelando nada. Lo que vamos a discutir acá es el tema de la prestación misma de servicios. Ahora, me imagino que usted nos va a indicar, y esa es parte de la tesis, que en su calidad de estudiante no podía ser profesional. Exacto. Es el tema del debate, no hay discusión sobre qué es estudiante. Ese estudiante ingresó a prestar servicio a la zona como estudiante, ¿verdad? Sí. Muy bien, doctor. Vamos al punto. ¿Cuándo ingresa a prestar servicios usted a la SUNAT? En 2005, en junio de 2005. En junio del 2005 como estudiante. Sí, ¿Sí? luego sacó el bachiller.
y luego... Pero usted bueno, claro. parte sus servicios, su récord de servicios a la SUNAT como estudiante. Sí. ¿En qué se desempeña? ¿Qué hace? Cuando ingreso a trabajar, realizo labores de profesionales, específicamente no como dice la parte demandante, A ver. la parte, sí, bueno, disculpe. Si usted va a calificar su propia labor como de profesional, salvo que exista una calificación como profesional dada por la SUNAT la calificó como profesional. Al mandarme a distintos gremios a dictar capacitación, sí. Desde el inicio, desde que usted ingresa, la mandan a dictar capacitación. A los 2 meses. A los 2 meses. 2 meses, sí. Empiezo a dictar charlas a los contribuyentes y debido a mi buen desempeño me mandan a la Sociedad Nacional de Industrias, Ya. recibo cartas de felicitación Ujú. y reconocen, porque no solamente yo daba información operativa, sino también normas tributarias. Muy bien, la abogada nos ha dicho, o yo he entendido mal, que en el contrato se le alude a servicios profesionales, en el contrato de trabajo primigenio. Es evidente porque si usted revisa de manera minuciosa, existen las labores específicas de asistencia profesional en materia tributaria. ¿Ese en el contrato está en qué anexo? A ver, un minuto que lo ubico. Está en el anexo, en el anexo, en el anexo, en el anexo, en el anexo. Contrato de trabajo. En el 1C. Podría ser. Es el primer contrato luego de las escalas de la resolución 134/2001. El 1C. El 1C. El primer contrato del 2005. Muy bien. ¿Qué punto nos dice que habla de Asistencia tributaria. En la primera hoja tenemos la cláusula segunda. ya Está asistencia en trámite, asistencia tributaria? Y abajo, señor magistrado, asistencia tributaria. Ujú. Atender consultas sobre los procedimientos de aplicación de las normas tributarias. Ese es un trabajo especializado y más aún va acorde con la carrera profesional de Muy un bien. contador. Ok. Doctor, a la fecha de ingreso, ¿cuáles eran las categorías, los puestos vigentes en la SUNAT, en el área específica? Para ese entonces estaba vigente las estructuras salariales y de categorías establecidas mediante la resolución de superintendencia 134/2001. Estaba establecido por auxiliares, técnicos, analistas, por ejemplo. Lo que yo quería destacar era la situación de justamente la unidad organizacional donde prestó servicios en la parte demandante, que es el Centro de Servicios al Contribuyente, que inició como un proyecto. Y esto justamente se formalizó mediante resolución de superintendencia en el año 2001. Ahora, documento específico que establezca tareas y funciones de los trabajadores de esta área, en esa oportunidad no había, porque como lo comento, inició como un proyecto. Ok, ¿no había profesional No. en esa área? Sí habían profesionales, había supervisores tributarios, por ejemplo, que ostentan la categoría de profesional. Hay orientadores tributarios que ostentan la categoría de asimilar un técnico. Eso incluso está reconocido en nuestro manual de organización y funciones del año 2008, señor magistrado. Y si bien es cierto, no está el puesto de trabajo que desempeñó en la parte demandante, el asistente de orientación tributaria, podemos verificar que una función similar es la del orientador tributario, en el que justamente también realizan casi las mismas labores que la parte demandante con respecto a brindar ¿Y el charlas, orientador apoyar. tributario, cuándo surge ese puesto? ¿Desde cuándo está vigente el puesto de orientador tributario? Disculpe, doctor, no le El entiendo. orientador tributario, ¿desde cuándo surge el puesto? ¿Desde cuándo está? Supervisor tributario. Orientador tributario, nos ha dicho Orientador usted. tributario. Formalmente, como documento normativo de gestión, a partir de 2008. En la práctica, también, o sea, de manera informal, o sea, cuando se inició este proyecto, existían profesionales, también existían técnicos que brindaban orientación. Y justamente eso también se reseña también en un memorial que le quería acompañar como anexo, ¿no? Donde destaca cómo es más que todo la creación de esa unidad. El profesional al año 2005, que es la fecha de ingreso, ¿a quién era servidor profesional de la SUNAT? ¿Cuáles eran las condiciones que debía reunir? ¿Cuál era el contenido de su labor? Lo mínimo para poder acceder a la categoría profesional se exige ser bachiller. Ahora, ¿Qué específicamente... documento normativo lo ha aportado? Eso es el manual de organización y funciones del año 2008, que viene a ser el primer documento normativo. 2005, doctor. En el 2005, señor magistrado, existió un manual... Usted me ha reconocido que ha existido técnicos, auxiliares, analistas y Exacto. también profesional. Exacto. Al año 2005, ¿qué definía a un trabajador de la SUNAT como profesional? Esto es,
¿Cómo yo podía saber que me encuentro frente a un trabajador profesional y no un analista? Como un trabajador analista y no un asistente o un auxiliar. ¿Ese documento normativo está en el expediente? No está, doctor. ¿Cómo demostramos entonces que la demandante no era profesional o si lo era? Lo que sucede, por ejemplo, existe el manual de descripción de puestos, que es del año 99. Lo que sucede es que no le hemos acompañado porque en ese documento no se encontró comprendido la unidad organizacional donde se encontró ¿Pero comprendido. hay un perfil general de la SUNAT, doctor? ¿O la SUNAT tiene profesionales específicamente determinados por áreas? Exacto, este manual de descripción de puestos No hay un punto de establece partida. por cada puesto de trabajo le establece requisitos, perfiles y funciones. O sea, la SUNAT no tiene un documento general de cargos, de De profesionales. manera genérica, no. Por No. cada puesto de trabajo. Inclusive el MOF también que hemos acompañado, ahí está por puesto de trabajo. Muy bien, según ¿quién la es a esa fecha entonces, dentro del criterio de la defensa, quiénes pueden ser calificados como servidores profesionales? ¿Qué actividades debe desarrollar un servidor profesional para ser calificado como tal? De acuerdo a nuestra posición, la naturaleza En el año de las 2005. Sí, la naturaleza de las responsabilidades. Por ejemplo, en el Centro de Servicios Contribuyente existía un supervisor tributario, el cual estaba a cargo de los orientadores tributarios. Por ejemplo, los orientadores tributarios brindaban asistencia en trámites, absolvían consultas, pero ya a un nivel de mayor especialización. Pero los entidades tributarios no me dice que surgen recién en el año 2008. Por eso le digo de manera informal, por eso yo le comentaba desde que se Ubiquémonos implementó como proyecto. tiempo, espacio. En el año 2005. Ujú. ¿En el año 2005 existían ya orientadores tributarios? De manera informal. No lo entiendo. Lo que sucede, señor magistrado, es que, como le digo, esto empezó como un La proyecto. administración pública se rige por normas específicas y bajo el principio de legalidad. No creo que haya situaciones de informalidad, y si las hay sería una anomalía. Ujú. Bueno, como yo le comento, esta área inició como un proyecto. Claro, Y justamente, o sea, eran los profesionales, o sea, si bien es cierto, no tenían ese título de puesto, por ejemplo, que actualmente hay, supervisor tributario, sin embargo, o sea, quienes ocuparon esos puestos era un trabajador, obviamente, con la condición de trabajador indeterminado, que venía a recoger prácticamente los perfiles del anterior manual de descripción de puestos. Es decir, por ejemplo, como esta área era nueva, entonces debieron de establecer qué profesionales tenían que prestar servicio en esta unidad, esta nueva unidad. Entonces existieron por recursos humanos se establecieron, por ejemplo, criterios, ¿no? Por ejemplo, antigüedad, especialización, mérito. Ellos que, por ejemplo, se asignaron profesionales de manera informal como supervisores tributarios que estaban a cargo de un personal. La especificación de las funciones de la demandante hechas en el contrato, ¿cuál es la fuente? ¿Es la creatividad de quien redactó el contrato o hay una fuente normativa? Hay un manual de organización y funciones, pero no por puesto de trabajo, sino de funciones a nivel organizacional. Del año 2005. Exacto, ese es un manual de organización y funciones del año 2001 en el que se establece las funciones de justamente área. de los centros de servicio. A partir de estas funciones es que se disgrega las labores que desarrollaban, las labores que iban a ¿Nos ha estar alcanzado la configuración de este proyecto del área de asistencia tributaria, ¿es correcto? Esto es no, y justamente eso es lo que yo tenía para entregarle como anexo. Yo por eso le A ver, aquí copia, está la por historia. favor. El documento de creación no solamente involucra el documento de creación como tal, sino me estoy refiriendo a la estructura organizativa, temporal, transitoria del mismo, donde se identifique en base a manuales de gestión, Ujú. ¿verdad?, quienes desempeñaban tal o cual función. En lo que Porque concierne a la creación como tal no nos sirve de nada. Tenemos que tener los manuales de gestión. Esto es, cuáles son las normas internas o administrativas que configuraron transitoria o temporalmente esa estructura. Y a partir de ahí, cómo se desplegaron las funciones o actividades asignadas a cada servidor adscrito a dicha área. Pero lo que tengo solamente, señor magistrado, es la resolución que crea la gerencia de No, ese pero servicio contribuyente. O Si sea, partimos de la premisa que el principio de legalidad es el que rige la actuación de la administración pública, en principio creo que podemos convenir que las funciones descritas en el contrato de trabajo
no corresponden a la creatividad del funcionario que redacta el contrato. No, si no se basaba ¿cierto? en... Tiene que tener un documento de gestión, Exacto. tiene que tener un documento normativo. Ese documento normativo de gestión, manual de funciones, reglamento de organización y funciones, llámelo como usted lo quiera llamar. ¿Dónde está? ¿Existe? Sí existe, señor magistrado. En este proceso no nos ha acompañado. Porque sería vital, ¿no? Porque se entiende que para asignar atribuciones y funciones hay documentos de gestión que resultan importantísimos. Y hubiese sido un documento vital para examinar en efecto la atribución de tareas y a partir de esta atribución de tareas establecer cuál es la ubicación funcional o remunerativa o profesional del trabajador. Claro. Ahora bien, servidor profesional en la SUNAT al año 2005 es igual a decir servidor de la SUNAT con título profesional. Mínimo grado de bachiller es lo que se exigía. O sea, no identifica realmente el servidor profesional a un trabajador con título profesional. No era el caso. No. La prueba de que se exigía mínimamente el bachiller para ser profesional en la SUNAT, ¿existe? Eso está en el... tenemos en el MOF de 2008 para el 2005. 2005, pues, doctor. no había ningún documento normativo de gestión que regulara el perfil del ¿Y puesto cómo de- entonces nos dice que el año 2005 se requería por lo menos el bachiller? Claro, lo que sucede es que, como le digo, el manual de descripción de puestos del año 99 es el que por lo menos te da referencias, lo que se exigía como ¿Quién nos decía el año 99? ¿Quién era profesional? los que ostentaban mínimo grado de bachiller. En el año 99. Sin embargo, señor magistrado, también quería recalcar inclusive que esto también se replicó en la ocasión en que se llevó a cabo el proceso de homologación de remuneraciones. Para efecto de acceder a la categoría de profesional 1, que viene a ser una nueva categoría que se implementó, se exigía como mínimo también ostentar el grado académico de bachiller. Muy bien. Pero adicionalmente a eso, el hecho que se haya cumplido o no con el grado académico de bachiller responde finalmente al control de la propia SUNAT. Esto es, si es que no se observó dicha exigencia para atribuir alguna condición profesional a la demandante, finalmente es una responsabilidad de quien la contrató y le asignó funciones. La atención de consultas sobre procedimientos y aplicación de normas tributarias, ¿qué le sugiere? Lo que yo quería recalcar, señor magistrado, es que la información, absolución de normas tributarias que hacía la parte demandante era a un nivel básico. A la parte demandante se le capacitó. Existió inclusive nosotros hemos acompañado un manual de capacitación. Vamos a partir por admitir que sea cierto lo que usted nos dice, que fue una Orientación básica. Orientación básica. Y está en su contrato de trabajo. Esa orientación básica, ¿a quién corresponde? A un técnico, Exacto. porque no a un nosotros- profesional. A un profesional, pero ya a un nivel mayor de especialización. Por ejemplo, le comentaba inclusive... Déjenme seguir avanzando en mi razonamiento. Ujú. El nivel de orientación básica es del técnico. ¿O de quién? Exacto, básico del técnico. El nivel de orientación especializado es del profesional. Exacto. ¿Nos ha acompañado a la prueba que revele que en efecto el nivel de orientación básica corresponde al técnico? Está el contrato de trabajo y el manual de organización y funciones del año 2008, donde 2005, ya se doctor. regularizó. 2005. No, es que tampoco esa unidad no existía, como ya lo comentaba, no estaba reglamentada. Pero si había técnicos, usted mismo lo ha admitido. Exacto. Y entonces una funciones generales de los técnicos es que nos diga, pues, se encarga de la orientación básica de los administrados, no sé, Ujú. ¿no? No hay ese elemento. 2005 no. Entonces, ¿qué prueba tiene para hacernos ver que la labor de la demandante es una labor de orientación básica? Su contrato de trabajo que describe las tareas y funciones de la parte demandante. Pero dice atender consultas sobre procedimientos y aplicación de normas tributarias en general, no hace ninguna especificación. Pero también, también se indica de que debía entregar tickets. Pero son adicionales. Exacto. Lo que sé es que justamente lo que aquí solamente destaca la abogada en la parte demandante, que siempre dictar charlas, brindar orientación, pero sus funciones no se limitaban a eso, por eso siempre se limitan ahí. Pero si hacemos una valoración de todas las funciones que realizaba la parte demandante, o sea, hacían más cosas también, pero operativas. Entonces,
la posición de mi representante es que no se debe limitar las funciones únicas exclusivamente, por ejemplo, al dictado de charlas, como dice en la parte demandante, que hacía de manera externa. ¿Dictaba charlas? Eso está también previsto en su contrato. Dictaba charlas de manera interna a sus ¿Los técnicos dictan charlas? a un nivel, por decirlo decía doctor, solamente es un nivel básico y de acuerdo a la experiencia que ya tenía la demandante, pero respecto a la labor como asistente de orientación. Doctor, pero no nos está forjando prueba en relación a identificar técnico igual orientación básica, profesional igual orientación especializada. No nos ha forjado prueba al respecto. Lo que sucede es que como un documento normativo de gestión de referencia, porque ha sido emitido con posterioridad al ingreso a la parte demandante, es el manual de organización y funciones. Pero era del año principalmente 2008. los documentos de gestión de creación del área, ¿no? ¿No le parece? Sí, Y usted me ha dicho que los tienen. Exacto, establece. ¿Por qué no los ha traído? Justamente en este caso. Pareciera no ser lo- que no nos ha querido exhibir esa No, información no que es resultaría relevante. Se me ha pasado, porque en los demás procesos sí lo estoy acompañando. Es del año 2001. Como le digo, establece de manera genérica qué funciones son las que realiza un centro de servicio al contribuyente. Claro, pero lo que el documento de gestión me refiere al documento de gestión laboral, ¿no? Hay una estructura funcional, hay un organigrama funcional, hay descripción de cargos. No, doctor. ¿No existe Solamente funciones. O sea, dentro de lo que es la Intendencia Nacional de Servicio al Contribuyente, hay gerencia de servicio al contribuyente. No, hablo del área donde Sí, fue escrita la demandante. Sí, existe un documento del año 2001, por eso le decía, que más que todo el objetivo de esa área es brindar orientación a los contribuyentes. Ese es ¿Y cómo organizaron el área? ¿En base a qué instrumentos de gestión? ¿En base a qué contrataron a la demandante y a todos los trabajadores adicionales? ¿En base a qué ubicaron a un supervisor en una determinada oficina? ¿En base a qué establecieron la estructura del número de trabajadores? ¿En base a qué determinaron competencias? Tiene que haber documentos de gestión, ¿no los hay? Lo único que yo he traído es el informe No, de... no, ya me el refiero, informe plano, pero- más allá de los documentos que ha traído. ¿No hay ese tipo de documentos de gestión? No, señor magistrado. Lo que justamente yo quería destacar era que esas personas, por ejemplo, que ingresaban, disculpe, los asistentes de orientación tributario, eran estudiantes universitarios a quien y representaba los capacitaba. Existía una capacitación que dura determinado tiempo y incluso se les tomaba evaluaciones y en mérito al orden de mérito es que accedían a este puesto de trabajo de asistente de orientación ya con un contrato de trabajo sujeto a modalidad inicialmente. No, pero más allá de eso no es un tema, Exacto. no es el tema objeto del contrato. Acérquese al micro. Acérquese al micro. ¿Qué labores hacía usted? Orientaba al contribuyente y luego la mayoría de veces me hacían hacer, como yo tenía quizás la facilidad de poder transmitir los conocimientos de forma didáctica, me asignaron gran parte de charlas tributarias, incluyendo hacer el material para la gerencia de programación de centro de servicio. Asimismo, también grabé videos de difusión institucional para las campañas de renta anual 2009. Ok. ¿Qué otras labores hacía? ¿Yo puedo seguir hablando? Sí, aparte de brindar servicios al contribuyente, también me asignaron unidad receptora de quejas. Recepcionaba quejas, labor que normalmente desempeñaba y salió inclusive publicada en la página de SUNAT. También hacíamos la valija, que se llama también, era como un consolidado de todos los reclamos, recepcionaba reclamos, apelaciones de los contribuyentes. Muy bien. Ok. Antes de iniciar la prestación efectiva de sus labores, usted fue capacitada por la SUNAT. Un mes. ¿Cuál fue el contenido de esa capacitación? ¿Hacia dónde incidieron? Hacia procedimientos de sistemas para conocer, porque nosotros tenemos que entrar a un sistema de consulta RUC, los sistemas manejo internos de del SUNAT. sistema interno de la- Manejo de sistemas internos de SUNAT. Solamente fue un mes. ¿Sistemas internos nada más? Sistemas in- ¿Conocimientos tributarios? Hicieron resúmenes, pero no una capacitación de actualmente como escucho que O eran sea, como 6 meses. Incidieron solamente en el manejo del Más entorno, que los sistemas del operativos. entorno del sistema operativo de la Exacto, SUNAT. exacto. ¿Cierto, doctor? Sí, justamente está en el manual también que hemos acompañado. Hay un manual de capacitación al asistente de orientación tributaria y todos son sobre procesos que justamente son, en mérito a ello van los contribuyentes, ¿no? Porque no, a veces no saben cómo usar, por ejemplo, el sistema virtual de SUNAT, entonces recurren a los centros de servicios para que les puedan ayudar
Por ejemplo, para obtener un RUC, para poder imprimir sus recibos por honorarios, por ejemplo, sus autorizaciones. Ujú. A ver, en la estructura salarial del octubre del 2001, ¿su cliente en qué posición se ubica? En profesional, si tomamos en consideración que existía un profesional con mayor capacidad de atención al público, existe el profesional especializado. Pero nosotros vamos al profesional, que es la categoría mínima. ¿Cuál es la diferencia entre el profesional especializado y el profesional, doctor? Más que todo por responsabilidades. Un supervisor es un Profesional especializado tiene rango de jefaturas, ¿no? Entonces, fiscalizador, supervisor. tiene cargo personal, exacto. Y bueno, un profesional se caracteriza por realizar su labor de manera independiente, ¿no? Sujeto a un profesional especializado. ¿Cuál es la labor de un profesional? ¿Cuál sería Bueno, depende. al año 2005 la labor de un profesional en el área de Centro de servicios. servicios de asistencia a los contribuyentes sobre temas, procedimientos y normas tributarias? Bueno, es absolver consultas a un nivel más especializado, tener a cargo también, por ejemplo... O sea, si hay un contrato de trabajo a esa fecha donde dice absolver consultas a nivel especializado. Porque usted me está dando respuestas, permítame terminar, me está dando respuestas en función a la primera función, atender consultas sobre los procedimientos y la aplicación de las normas tributarias. Y usted me dice, no, para ser profesional hay que atender consultas a nivel más especializado. ¿Hay contratos de trabajo donde se atribuye específicamente dicha función? Propiamente profesionales, mediante un contrato de trabajo, no han ingresado. Solo eran las personas que ya estando en SUNAT, es que le asignaron labores de profesionales en los centros de servicio al contribuyente. En el año 2005. Pero, por ejemplo, con rango de supervisor. Pero eran profesionales especializados. Bueno, tenían la categoría profesional y obviamente... Profesional especializado, me ha dicho usted, un supervisor. ¿Quiénes eran los profesionales en el área de asistencia a los contribuyentes, doctor? Solamente el supervisor, nada más, un supervisor. ¿No había profesionales en el área contribuyente? Bueno, lo que es el centro de servicio al contribuyente está comprendido por un supervisor tributario y de manera más abajo están los orientadores. ¿Y los conjuntamente con los asistentes de orientación ¿Cuál tributaria. era su remuneración, por favor? En esa época tuvimos ingresó? 1.200 y luego subió a 1.800. 1.200. Sí, 1.200 era. En un inicio con ingreso y ahí sube. 1.300, ¿no? 1.300, sí. 1.300. Ok. No le he logrado comprender hasta ahorita la diferencia entre profesional especializado y profesional, ¿ah? Usted me ha dicho que es nivel de especialización, pero... Y me ha terminado diciendo que no hay profesional en el área, el 2005 en el área de servicios. Por ejemplo, hay jefes de sección que se asimila a un profesional especializado, luego tenemos supervisores Que son... que se asimila a un profesional, luego tenemos a Ya me mareó. Usted me ha dicho que profesional especializado eran supervisores. No, lo que sucede es que yo le comenté de que un profesional especializado es una persona que tiene un Capacidad de cargo fiscalización. de jefatural, exacto, jefatural, y tiene profesionales... ¿Y qué hace la diferencia entre un jefe de sección y jefe especializado? Bueno, el rango, ¿no? El jefe de sección está a cargo de toda El área. el centro, exacto, el área. Pero Supervisor hace un a cargo de momento... un grupo de trabajo. Hace un momento me ha dicho que un profesional especializado puede ser jefe de área. Muy bien, Los jefes de sección. muy bien. Doctora, 3 minutos, delegatas de cierre. Gracias. Nosotros queremos partir por el contrato de trabajo en la que se puede demostrar que efectivamente ha existido un trabajo especializado. Labores que se han mantenido durante el tiempo con las múltiples renovaciones. Más aún si tomamos en consideración la Ley Marco del Empleado Público, que es una norma de alcance nacional, en la que podemos diferenciar qué labores son las de apoyo y qué labores son las de ejecución de servicios públicos. Eso es respecto de este tema. Ahora bien, existe el contrato de trabajo que tiene coincidencia con las resoluciones o con los documentos normativos internos de la SUNAT en la que existe la categoría de profesional. Entonces las podríamos asimilar, que las labores especializadas corresponderían a la de un labor profesional. Al momento que se le convocó a la demandante para asistir, o mejor dicho, para laborar en la SUNAT como asistente de orientación tributaria, que
que básicamente lo norma el contrato de trabajo, la SUNAT sabía perfectamente la condición de estudiante, tal es así que la convocatoria estaba abierta para estudiantes universitarios, por lo tanto no existía el requisito mínimo para ser asistente de orientación tributaria. No se exigía, por lo menos en el momento de la convocatoria. De otra manera no hubiese podido cumplir con los requisitos mínimos y no hubiese podido estudiar en la institución. Ahora, respecto a lo que ha comentado sobre la capacitación, sí, efectivamente es una capacitación que fue a nivel operativo. Es más, si nosotros nos relacionamos con el manual que intenta la demandada atribuir a esta capacitación, es un manual del año 2009, y de toda la revisión del mismo se podrá corroborar que es a nivel operativo. No existe el procedimiento, cómo se deben absolver las consultas, ni que cuando el asistente no conozca el alcance de la consulta, no indica a qué supervisor o qué jefe podría absolver la consulta. Entendemos que la SUNAT no solamente recauda los impuestos a nivel nacional, o los aportes de carácter social, sino también crea conciencia tributaria a través de las charlas o las capacitaciones, y ha quedado demostrado con los documentos que hemos adjuntado que efectivamente la labor de la demandante no era una labor simplemente de entregar tickets o hacer procedimientos administrativos, era una labor de alta especialización, porque no se puede conseguir en la SUNAT que un profesional tenga que absolver consultas básicas, de tal manera se hubiese especificado en el contrato de trabajo. El contrato de trabajo es bastante claro, absolver consultas de normas tributarias. Si queremos encajarlo en un profesional que solamente incidía en conocimientos básicos, no existiría dentro de las categorías el profesional especializado. Nosotros solicitamos que se le reconozca la categoría de profesional. Asimismo, en todos los elementos que ha presentado la demandada, no existe un solo documento en el que se pueda atribuir que la labor que realizaba la demandante no era la de un profesional. Existen documentos, sí, del 2008, pero el periodo de incidencia del reclamo es a partir del 2005, por lo tanto tenemos todos los elementos para configurarse que la señorita realizó una labor de profesional y que en el tiempo ha cumplido los requisitos mínimos. Fue estudiante universitaria, que fue una convocatoria abierta, que la SUNAT tuvo una aceptación implícita, posteriormente tuvo el grado de bachiller y posteriormente se tituló. Por lo tanto, la demandante está comprendida dentro de la labor de profesional. Características y conocimientos que la SUNAT tiene alcance. Es más, la propia SUNAT la ha destinado a las charlas, no solamente a nivel de contribuyentes, sino a nivel de alcance nacional, porque ha representado a la SUNAT. Es por esas consideraciones que solicitamos que se le reconozca la categoría de profesional y con ello se paga el reintegro de las remuneraciones conforme a la escala, ¿no?, y de los beneficios sociales omitidos. Muchas gracias. Doctor. Sí, señor magistrado. Con respecto al proceso de amparo que determinó su reincorporación, en esta sentencia de vista se estableció de que la reposición se debía entender en el mismo puesto de trabajo en el cual se desempeñaba antes del cese o en uno de similar nivel y categoría. Al respecto, en la ocasión en que se formalizó la reincorporación de la parte demandante, mi representada procedió a otorgarle una categoría vigente en la oportunidad que se formalizó su reposición. Es así que actualmente ostenta la categoría de asistente de servicio al contribuyente, cuyo nivel remunerativo es similar al que ostentaba antes del cese. Por otro lado, queríamos destacar que la naturaleza de las tareas y funciones que desarrolla la parte demandante no califican como profesionales en la medida que está orientada a poder absolver a los contribuyentes consultas básicas sobre temas tributarios, atenderle en los procedimientos y propiamente no revelan un nivel de independencia profesional característico de toda categoría profesional. La parte demandante no tenía personal de apoyo, por ejemplo, en el supuesto de poder estimarse que era profesional. Por otro lado, consideramos que al ostentar la condición de estudiante universitario no podría ostentar una categoría profesional. Adicionalmente, de acuerdo a las normas de servicio civil, consideramos que de otorgarse la categoría profesional se inobservaría el mérito y capacidad, en el sentido de que para poder progresar remunerativamente se debe acceder mediante un concurso público en igualdad de oportunidades. Por otro lado, queríamos destacar que actualmente la parte demandante ostenta la categoría profesional como profesional junior y esta categoría va a permitir revelar que las responsabilidades que tenía anteriores no eran de tal nivel de independencia profesional como las que ostenta ahora. Ahora, como profesional, por ejemplo, puede destacarse que las funciones y responsabilidades eran distintas. Finalmente, quería destacar el tema también de la ley de presupuesto. Cuando la parte demandante postuló a la plaza, a una plaza eventual,
mi representada tenía autorizado la remuneración para pagarle mediante el presupuesto analítico de personal, debiéndose considerar que está prohibido la recategorización en el sentido de incrementarse la remuneración, ya que de tomarse en cuenta de que a la parte demandante le correspondiera la categoría profesional y efectuarse reintegros normativos, esto implicaría en observancias de las normas presupuestales. En ese sentido, señor magistrado, solicitamos que se sirva a declarar fundada la presente demanda. Quiero quedarme con 3 cosas que ha dicho. La primera ha dicho que la han repuesto y han respetado el nivel remunerativo que ella tenía cese. ¿Cuál era ese nivel remunerativo? Como asistente de servicio No, pero eso no es nivel remunerativo. ¿Cuál era el nivel remunerativo? La parte demandante cesó con 1.800 soles. No, ese es el atributo, pero ¿cuál es el nivel remunerativo? El nivel remunerativo de la SUNAT es específico. Exacto. ¿Cuál es ese nivel remunerativo de acuerdo a... Por ejemplo, se le otorgó la categoría estructura vigente. salarial? Exacto. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 niveles. ¿En qué nivel remunerativo estaba? Nosotros consideramos que estaba en el nivel remunerativo de técnico. Inclusive cuando mi representada establece las funciones... Okay, técnico entonces. Así. Cuando la reponen, ¿le dan la categoría de técnico? Le damos la de asistente, que está en el mismo nivel. Un asistente y técnico percibe... ¿Es lo mismo? Exacto. Muy bien, le dan el asistente. Finalmente, usted ha dicho que le han dado la condición de profesional junior. En mérito a un concurso público en un régimen de igualdad. ¿Qué de labores hace oportunidades. ahora de las que hacía al ingreso? ¿Distintas, las mismas? Son distintas. Ahorita no las puedo precisar, no recuerdo en qué área ahorita ha sido asignada la parte demandante, pero esto ha sido en el año pasado nada más ha sido el concurso. ¿Sus labores son distintas? Perdóneme, ¿sus labores son distintas? Sí. Ahora, ¿qué Postulé hace? auditora. Es auditora. Es otra cosa. Es otra cosa. Muy bien, muchas gracias. El juego se reserva la emisión de la sentencia hasta el día 20 de marzo de los corrientes, 4:40 de la tarde, debiendo concurrir por secretaría para la verificación de este acto procesal. Damos por concluida la presente diligencia.